Y bien, bueno, pues también ya 9 de la mañana con 38 minutos, tenemos otra interesante charla que ya le decía antes de la pausa con Cuauhtémoc Rivera, también él es el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC. Primero, Cuauhtémoc, muchas gracias, esperemos que ya estés mejor de salud, teníamos la charla programada la semana anterior, pero bueno, sabemos que te estás recuperando y por eso te agradecemos doblemente que estés con nosotros por un tema importante. La semana pasada se daba a conocer justamente estas circunstancias donde la Cámara de Diputados aprobó pues un dictamen en donde los comerciantes no deben de cobrar estas comisiones cuando uno va a pagar justamente con la tarjeta bancaria, una práctica que se ha estado haciendo o que se hace muy común y que la Profeco lo ha determinado que está prohibido. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Me da mucho gusto, te agradezco que estés al tanto de mi salud. Y sí, estamos de vuelta, de regreso. Y bien lo dices, el 3 de abril en la Cámara de Diputados se votó una iniciativa que reforma la federal de protección al consumidor, que establece que se penalizará cuando se apruebe esta ley, esta iniciativa, porque se votó en la Cámara de Diputados, pero va a pasar ahora, pasó al Senado, para que el Senado también la delibere y se defina si se aprueba o no esta reforma, ¿no? Pero esta reforma dice que aquel comerciante que cobre la comisión bancaria por pagar con tarjeta, se le infligirá una multa hasta de 2,25 millones de pesos. 2,25 millones de pesos. Y nos pareció a nosotros que sacaron de la chistera, ¿no? De la bolsa del mago, en temporada vacacional, los diputados, un tema del que no veníamos conversando y del que no se nos invitó a platicar, ni a deliberar o a estudiar de qué forma había que abordar esta problemática. Me explico. Primero que nada, tenemos que establecer que quien cobra la comisión son los bancos. Y en México, desde que se hizo el rescate bancario de Fobaproa, lo que pasó después es que se privatizó la banca y quedó en manos fundamentalmente de intereses españoles. Y esta banca en México tiene dos suertes que de alguna manera y de una manera muy consistente y cotidiana han venido molestando a los usuarios de la banca electrónica de este país sin que nosotros podamos decir mucho o que se nos haga caso, pues. La primera molestia es lo que nos cobran cuando disponemos dinero en cajero automático. Nos cobran el cajero el banco, el cajero que te da el dinero, del banco que es, y del banco donde lo tienes, una doble comisión bancaria, que llega a significar más de los 60 pesos. Más los impuestos, ¿no? También. Más los impuestos, o sea que es una cantidad de dinero la que se cobra por la disposición en efectivo en el cajero, bastante leonina, hay que decirlo por como es, muy, muy, muy abusiva, una cantidad muy fuerte, porque habría que imaginar el número de disposiciones que se hacen en el país al día en los cajeros y multiplicarlo por esa cantidad para darnos en cuenta de cuánto dinero los banqueros ganan por esta sola operación. Y la otra cosa es la que ahora surge, que es el tema de la comisión bancaria que te cobra el banco por usar una terminal para poder aceptar un pago con una tarjeta bancaria ya de crédito, ya de débito. El promedio del costo de esta comisión bancaria es de 5%. Cuando hasta ahora lo que se venía haciendo en un arreglo económico, porque no había más, porque así estaban las cosas, era que te decían, hombre, el gobierno te llama constantemente a que tú abandones el efectivo y priorices las operaciones electrónicas. Que las economías modernas se desmonetarizan, dejan de usar el cash y todo fluye de manera electrónica. Bueno, para eso hay que ir con los bancos y tener estas opciones. Y tienen estos costos. Y finalmente, cuando esto se venía dando en el país,
lo que te da la orientación económica era, a la hora que el cliente quiera pagar con tarjeta, tú como vendedor nomás explícale que hay una comisión que cobra el banco que es del 5%, que se la vas a tener que cargar a la operación de compra, porque, bueno, pues es lo que cuesta usar esa oportunidad de pago. Sin embargo, lo que de esto pasó ahora con esta reforma es a satanizar a los comerciantes y quererlos pintar como si esta práctica fuera una práctica oculta o un vicio oculto. Y la verdad que nada más lejos de la realidad. Todo México sabe que esto de que te cargo la comisión siempre se le dice al cliente y el cliente es el que termina decidiendo si paga la comisión por el uso, por pagar con tarjeta o paga en efectivo. Es una disyuntiva que el consumidor, el cliente tiene, se enfrenta y toma una decisión al respecto. Pero nunca se hace de manera oculta, claro. Nunca se hace de manera que el cliente no se dé cuenta de lo que está pasando. Sí, siempre hay esos avisos regularmente en esos comercios, ¿no? Así es. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, dejar claro que este cobro, en todo caso, lo que tendríamos que preguntarnos es si corresponde o sea, quién lo fijó o de manera unilateral, cómo lo estableció la banca para poder cobrar este monto. Nosotros estamos llamando ahorita al Senado, Javier, a que no tome una decisión al vapor, que no dé un albazo legislativo, que convoque a las partes, a los consumidores, a los comerciantes, a los académicos, a los políticos, a los funcionarios y sobre todo, a los banqueros, para que nos digan cómo está el asunto, pues digo, en base a que ellos cobran el 5% por el uso de la tarjeta, del pago con tarjeta, y quién estableció ese monto, porque a nosotros parece un monto también bastante elevado. Entonces, lo que nosotros decimos es, este dinero no lo cobra el comerciante, lo cobra el banquero. El comerciante es también víctima de estos cobros, en tanto que también somos consumidores. Y desde luego que nadie estamos de acuerdo en necesariamente pagar este dinero, este monto de dinero por cada operación que hagas con el pago de la tarjeta. Sí, cierro diciéndote esto, Javier. Al cliente, ¿no? En todos los casos. ¿Mande? Al final se le da al cliente en todos los casos y sí, finalmente esto va en detrimento de la economía. Claro, es lo que iba a explicarte, a platicarte, que no debemos de perder de vista que México es un país cuya economía fundamentalmente es informal. Más del 60% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad. Estás hablando de 36 millones de personas que trabajan ahí, que se les paga en efectivo, que esa economía no paga impuestos, no observa códigos sanitarios y que va en detrimento del desarrollo económico del país. Se trata entonces de que debemos de buscar la manera de formalizar la economía, de que entre toda la actividad económica y comercial del país dentro de los márgenes de la ley. Y para eso es muy importante que pasemos, y lo tenemos claro y estamos de acuerdo en eso, a desmonetarizar la economía del país, es decir, usar menos efectivo y usar más formas electrónicas de pago y de comercio. Bien. Y que perdón, y perdón también que haga la observación, porque en muchas ocasiones el más afectado es el changarrito, con esta dinámica que necesita también tener esas operaciones, pero por otro lado tenemos a grandes almacenes, como estas grandes empresas, que además te cobran la membresía, te cobran la comisión y viene con esos aspectos. Claro, y bien lo dices, Javier, o sea, lo que no es parejo es chipotudo. Finalmente, claro. Estamos viendo que lo que nos incomoda es que por un lado te llaman a misa y te dicen hay que ir a misa, nosotros vamos a misa, queremos ir, empezamos a buscar la manera, y luego te dicen, no, pero de esa manera no puedes entrar. No, bueno, entonces dime cómo, porque finalmente aquí el que hay que regular es a los banqueros, que son los que están cobrando de origen este asunto. Entonces nosotros decimos, bueno, hacen falta mucha plática de esto, mucha conversación, mucha discusión, para poder llegar a un acuerdo
racional y justo, equitativo. Y ahí es donde nosotros gritamos FAUR, Javier, y te agradezco la oportunidad de platicar con tu audiencia de este asunto para dejar claro que nosotros estamos de acuerdo en que no se cobre la comisión, pero que quien la cobra son los banqueros y son a los que hay que llamar a cuenta para que en todo caso cobren una comisión más baja o a ver de qué manera arreglamos este asunto. Así es, muy, muy de acuerdo contigo, Cuauhtémoc. Como siempre, te agradezco que estés con nosotros, que nos des, por supuesto, también esta información para tener claro también y que la gente al final decida, determine y sobre todo que en este ejercicio siempre hemos dicho que los legisladores tomen en cuenta a las partes, porque de repente nada más se sacan de la manga una y otra y Claro, terminan, bueno, haciendo un desastre, ya lo hemos visto. claro, así es. Muy bien. Pues, te agradezco mucho. igualmente, Javier, cuídate mucho. Salud allá en esa bella tierra. Hasta luego. Te vemos pronto por acá y mejórate pronto.